Ships in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, then gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 23 de marzo, el mundo continúa en guerra y nos hacemos una pregunta. ¿El Evangelio es para tiempos de guerra o no? ¿O para tiempos solamente para tiempos de paz? ¿El mundo se puede construir desde el Evangelio o hay que construirlo desde la fuerza? O cuando ya hayamos aplastado a los enemigos, entonces ya hablaremos del Evangelio después. Este es el tema, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Se han producido esta semana tres pronunciamientos que son muy reveladores. Por una parte, Netanyahu hizo unas declaraciones en las que hizo una referencia a Jesucristo y a Gengis Khan, ese famoso conquistador de Mongolia, ¿no? La expresión de Netanyahu era: la historia demuestra que desafortunada y tristemente Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan. Es decir, si no eres suficientemente fuerte, suficientemente implacable, suficientemente poderoso, continuó diciendo Netanyahu, ¿no?, entonces el mal vencerá al bien. La agresión vencerá a la moderación. Luego, en esta vida tienes que ser poderoso, ¿eh? Luego ya hablaremos de Jesucristo. Pero aquí, digamos, tristemente, desafortunadamente, a ver, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan. Es que, claro, esta es una teoría. Él después aclaró que él no había querido ofender a los cristianos. Y bueno, y eso se lo concedo, ¿eh? Pues que él no querría ofender a los cristianos. Pero es que su comparación, su afirmación es que es interesante para que entendamos de dónde partimos. 2 o 3 días después, como el Papa León había hecho un llamamiento a la paz, un periodista le pregunta, ¿no?, pues a Donald Trump: el Papa León pide un alto el fuego y que se reabra el diálogo. ¿Usted qué dice? Entonces Trump responde: podemos dialogar, pero yo no quiero un alto el fuego. No se hace un alto el fuego cuando estás literalmente arrasando al otro bando. A ver, si estoy arrasando, ahora no voy a hacer un alto el fuego, ¿eh? Y el tercer escenario, pues es el de Irán, ¿no?, que cuando se les ha dado pues también un ultimátum, etcétera, pues responden diciendo que ellos morirán matando y que intentarán hacer todo el daño posible, ¿no? Entonces, fijémonos en estos 3 posicionamientos, que por cierto, están tomados. Uno es un judío, otro es un cristiano evangélico y otros son musulmanes, ¿no? Entonces la pregunta es, vuelvo a hacer la pregunta: ¿el mundo, es cierta esta teoría de que el mundo no se puede construir desde el Evangelio, sino desde la fuerza? ¿Es cierto esto de que cuando hayamos aplastado a los enemigos ya hablaremos entonces del Evangelio? Pues creemos que esta es una gran falsedad. Esta lógica invierte el orden del Evangelio, ya que pretende fundar la paz sobre la violencia. Cristo no dijo: venced y luego llamaréis. Jesús dijo: amad incluso al enemigo.
porque lo que nace de la fuerza termina siendo custodiado por el miedo. Y además la historia demuestra que las victorias humillantes engendran nuevas guerras. La cruz no es estrategia débil, es la revelación del poder de Dios, ¿no? Y el mal no se redime con más mal, aunque se disfrace de eficacia, ¿eh? Por lo tanto, un cristiano no espera a que pase la guerra para empezar a aplicar el Evangelio. No espera que pase la tormenta para amar. Ama en medio de la tormenta. Y además vamos a decir una cosa clara. Si el Evangelio no se aplica en tiempos de guerra, tampoco se va a aplicar cuando termine la guerra. O sea que creo que están ocurriendo cosas que nos obligan a decantar nuestro corazón y ver si nuestro corazón es cristiano o no es cristiano. ¿Eh? Porque es que al final es curioso, como no, desde posiciones evangélicas, o desde posiciones judías, o desde posiciones islámicas, en el fondo son ideologías las que están primando, ¿no? Pues como se ve, como se muestra el corazón incapaz de amar, el corazón que no se abre a la redención, ¿no? Pues por ello estamos llamados a decir nosotros, creemos en el Evangelio, creemos en la lógica del Evangelio, y obviamente, ¿no?, nos unimos a los llamamientos del Santo Padre, que creo que en este momento la Iglesia Católica, en medio de todo este conflicto, está adquiriendo pues una capacidad, una capacidad de mostrar una coherencia en sus valores, pues como pocas veces acontece en la historia, ¿no? En tiempos de crisis, el hecho de que nos mantengamos sin dejarnos influenciar, ¿no?, por las presiones políticas, sin dejarnos influenciar por las ideologías, mantenernos en los valores del Evangelio, creo que es lo que autentifica el catolicismo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los seguidores de Facebook a través de mi página que lleva el nombre personal, el nombre de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, En Ti Confío, también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music. Allí encontráis también los programas de Sexto Continente anteriores, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante. Yo voy a hacer un programa así un poco original. Vamos a ver qué os parece. Estamos en el lunes de la Semana de Pasión, así se le llama popularmente a la semana anterior a la Semana Santa, Semana de Pasión. La Pasión de Cristo, los relatos de la Pasión de Cristo, sin duda son las páginas del Evangelio en las que se cuentan más detalles. Otros episodios de la vida de Jesús han sido narrados en pocas líneas, pero el acontecimiento de la Pasión fue llevado a las páginas con profusión de detalles. Y esto ha hecho pues que haya sido muy inspirador esos textos. Voy a hablar de los refranes españoles sobre la Pasión de Cristo. Porque es que el lenguaje español está impregnado del Evangelio. Es bellísima, ¿no?, la lengua española, es bellísima, ¿eh? Hay muchos refranes, dichos, proverbios, modismos inspirados en el Evangelio y sobre todo inspirados en la Pasión de Cristo, en la Pascua de Cristo. Que si meter el dedo en la llaga, otro gallo te cantaría, lavarse las manos, rasgarse las vestiduras, el beso de Judas, de Herodes a Pilatos, de Pascuas a Ramos, el que a hierro mata, a hierro muere, pasar un calvario, vivir un vía crucis, lo escrito está, no hay domingo de Ramos sin Viernes Santo, llorar como una Magdalena. A ver, estamos en los refranes
el lenguaje español está lleno de refranes inspirados en los evangelios y además especialmente en el relato de la pasión. Y esto solo se explica porque Cristo ha calado en lo más hondo del alma del pueblo hispanoparlante. Y porque ha habido una historia en la que nuestra cultura ha sido profundamente católica. Ahora estamos en tiempos de secularización, ¿no? Pero claro, tenemos estas raíces, ¿eh? Y la pasión de Cristo ha sido la gran escuela donde el pueblo aprendió a interpretar la propia vida pues como una Pascua, como la Pascua de Cristo, ¿no? Hoy seguimos utilizando muchas de esas expresiones a menudo desconectadas de su raíz, sin saber incluso realmente lo que están diciendo. Yo he contado aquí una anécdota graciosa sobre esto, y es que en una oportunidad, ¿no? Pues en un encuentro de jóvenes, pues en el que se estaba proyectando una película, pues creo recordar que era de la vida de un santo, ¿no? Era una película emocionante, y cuando concluye la película, pues se encienden las luces y bueno, y era notorio que algunos de los jóvenes se habían emocionado, ¿no? Y dice una chica por su compañera, dice: "Jo, es que esta llora como una magdalena", ¿eh? Le pregunto yo: ¿Tú sabes lo que significa eso de llorar como una magdalena? Y dice: no sé, no lo había pensado nunca. Dice: eso vendrá de que cuando en el desayuno metes en el café con leche la magdalena y la sacas, gotea la magdalena, y ahí vendrá lo de llorar como una magdalena". Y le digo: no viene de ahí, no, tienes mucha imaginación, le digo, tienes mucha imaginación, pero eso no viene de ahí, ¿no? Y le expliqué, ¿no?, de dónde venía eso de las lágrimas de la magdalena. Entonces, claro, el problema está que con la secularización hemos ido desconectando, ¿no?, las expresiones evangélicas de su significado profundo. Y me gustaría que el programa de hoy sirviese para conectar profundamente, ¿no?, esas expresiones con el espíritu del que han nacido en los textos evangélicos, ¿no? Profundizar en el refranero español pues nos ayuda a profundizar en una verdad, ¿no?, que Cristo no solo redimió al hombre, también le redimió la manera de entender la vida, porque cuando un pueblo es evangelizado, entonces el evangelio no solo es un libro que cuenta cosas que pasan fuera de mí, sino que me lleva a cambiar mi modo de ver la vida, me lleva a cambiar incluso mi forma de hablar, ¿no? Y da luz un refranero, etcétera. Vale, pues entonces vamos a por ello. Yo voy a ver, no sé cuántas expresiones nos van a dar tiempo, pero intentaremos explicar las máximas posibles. A ver, ya que he comenzado por la anécdota esa, la expresión llorar como una magdalena, ¿eh? Es una expresión que se utiliza popularmente como alguien llora abundantemente. Llora como una magdalena. Pero claro, así es como, digamos, ha quedado, ¿no?, en la expresión popular. Pero es importante que veamos de dónde ha nacido, porque no solo es cuestión de cantidad de lágrimas, sino que es cuestión de tipo de lágrimas. No todas las lágrimas son iguales, porque hay lágrimas de frustración, hay lágrimas de orgullo herido, hay lágrimas de conversión, y a veces se ha atribuido a María Magdalena esto de las lágrimas de la conversión, porque, lógicamente todos somos pecadores y todos tenemos que derramar lágrimas, estamos llamados a derramar lágrimas de dolor por nuestros pecados, ¿no? Pero quizás aquí hubo un error histórico, y el error histórico fue el de pensar que María Magdalena era la mujer pecadora, la prostituta, que había limpiado los pies de Jesucristo. Pero eso sabemos que es un error histórico, es un error histórico. Creo que esto lo he contado también en este programa. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, en una homilía que pronunció allí, pues digamos de una manera un poco precisa, identificó a esa mujer pecadora que está en el capítulo 7 de San Lucas con María Magdalena.
y también la relacionó con María de Betania. Total, que luego vinieron por los grandes pintores como Tiziano, Caravaggio, el Greco, y pintaron a María Magdalena haciendo penitencia porque había sido prostituta. Claro, y entonces se deformó un poco eso, ¿no? El Papa Francisco ese tema ya lo abordó y, vamos, y subrayó que esa identificación histórica no había lugar a ella, ¿no? Leyendo los textos evangélicos en su literalidad, ¿no? En cualquier caso, claro que también, ¿no? Pues el hecho de que María Magdalena no fuese aquella mujer pecadora que le limpió los pies a Jesucristo, no quiere decir que no tuviese pecado. Todos tenemos pecados y por lo tanto llorar como una Magdalena, claro que puede también interpretarse llorar nuestros pecados, ¿no? Pero lo específico de las lágrimas de la Magdalena son otro tipo de lágrimas. Estamos hablando del episodio en el que Jesús ha sido enterrado y entonces va María Magdalena, la primera, va al sepulcro muy de madrugada y se encuentra con que el sepulcro estaba vacío. Y entonces ella se pone a llorar junto al sepulcro. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Estas son las lágrimas de la Magdalena, ¿sabéis? Esto es llorar como una Magdalena. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es decir, son las lágrimas que buscan a la persona amada, ¿no? María Magdalena se había experimentado como profundamente amada, salvada por Jesucristo, y tenía miedo a perder eso, porque se lo han llevado, no sé dónde lo han puesto, ¿no? Por lo tanto, llorar como una Magdalena hace referencia a esa experiencia de ausencia de Dios. Es la experiencia de algunos momentos de la vida espiritual cuando parece que Dios se ha ido, cuando rezas y no sientes nada, cuando todo parece en silencio, ¿no? Entonces brota el llanto, ¿no? Pero no es el llanto de quien se desespera, sino es el llanto de quien no se resigna a vivir sin eso o ese que tanto ama. Son lágrimas que anhelan un encuentro. Es como una nostalgia del amor, nostalgia de Dios, ¿no? Pues bien, a ver, llorar como una Magdalena. Es obvio que aquella chavala, ¿no?, de la que he contado antes de la anécdota, que había llorado al ver la película aquella, ¿no? Y esa chica que hizo la interpretación de las Magdalenas goteando el café con leche, estaban lejos de percibir todo esto, ¿no? Pero sin duda, sí que se conecta con esto, porque las lágrimas que había derramado viendo aquella película de un santo denotan un corazón creado para el bien y creado para el amor. Aquella joven no solo se estaba emocionando, estaba reaccionando ante algo bello, ante el bien, ante la belleza, ante la verdad. Entonces esas lágrimas revelan que su corazón no es indiferente, que está configurado para reconocer lo que vale la pena amar. Entonces, llorar como una Magdalena. Los padres de la Iglesia suelen ver en las lágrimas un don. Las lágrimas no solo son tristeza, sino son el amor que busca. Es como una nostalgia del bien, es una nostalgia de Dios. Entonces, llorar como una Magdalena es esto. Fijaros, es esto. Aunque nosotros hayamos, con el paso del tiempo y de la secularización, hayamos llegado a no entender nada, estamos llamados a llorar como una Magdalena, a llorar y a sufrir, pues por no encontrar la plenitud, ¿no? Esa plenitud. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El caso es que no es verdad, tu Señor está cerca de ti. Estás llamado a seguir buscándole. Bueno, sigo adelante. Otro refrán. Lavarse las manos. No te laves las manos, ¿no?
Esto nace de Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que más bien se promovía un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Pilato era el gobernador romano en Judea, lo sabemos, y aunque no encontraba culpa en Jesús y hubiese deseado soltarle, estaba sometido a una fuerte presión por parte de las autoridades judías que exigían su condena, por parte de la multitud que estaba incitada para pedir su condena, y entonces existía riesgo de disturbios, algo que Roma castigaba duramente. En ese momento crítico le dicen esa frase: si sueltas a ese no eres amigo del César, y entonces él se lava las manos, ¿no? Y el pueblo de Dios convirtió esa escena en un refrán, en un refrán. ¿Qué es lo que nos enseña ese refrán? A ver, que la conciencia no se limpia con gestos externos. Fijaros que ya Jesús había tenido un conflicto con los judíos, que eran muy dados a hacer gestos externos, y por ejemplo lo de lavarse las manos. Eso los judíos no perdonaban ese gesto. Había que cuidado, no hagas las cosas con manos impuras, tienes que lavarte las manos. Ya Jesús había chocado con ellos diciendo: laváis las manos y tenéis el corazón lleno de inmundicia. Y ahora vuelve a pasar lo mismo, pero con un romano, no con un judío. Entonces, eso de lavarse las manos como gesto falso, pues subraya que la conciencia no se limpia con gestos externos. Eso de agua por fuera, pero sin que te comprometa el corazón. A ver, no hay ritual que sustituya a la verdad moral. No hay ritual, La verdadera limpieza no está en las manos, sino en la conciencia. Ya sabemos, ¿no?, que existe un riesgo, ¿no? Pues que el miedo y la presión te empujan y te impelen para no ser fiel a tu conciencia. Y entonces Pilato actúa por miedo al conflicto, por cálculo político, por presión del entorno. Y entonces, claro, el refrán actual este refrán se vuelve actual, ¿no? Pues porque uno dice: yo no quiero problemas, mejor no meterme en este lío, esto no depende de mí, me veo entre mi conveniencia práctica y mi conciencia. Y entonces, ante este dilema entre lo práctico y mi conciencia, ¿por quién opto? Entonces es curioso, ¿no? Este es un refrán que viene a decir: no huyas de esa elección, porque la conciencia es la presencia de Dios en tu vida. Dios está presente en tu vida a través de la conciencia. Luego, entre la elección practicista que te evita problemas y entre la luz de tu conciencia, no hay comparación. No hay comparación. No pretendas engañarte a ti mismo lavándote las manos como si con eso hubieses hecho algo. No te engañes. Bueno, por tanto es un refrán que de alguna manera con una gran fuerza, ¿no? Con una gran fuerza ha subrayado la importancia de la autenticidad de ponernos en presencia de Dios. Más refranes. A ver, sigo adelante. Meter el dedo en la llaga. A ver, hay que meter el dedo en la llaga, o no metas el dedo en la llaga. Vamos a ver, el origen de este refrán. Pues es el apóstol Tomás, como sabemos, ¿no? Nos remite al episodio del Evangelio de San Juan, capítulo 20, 24, 29. Tomás, dudando de la resurrección, afirma que no creerá hasta que no meta su dedo en la llaga de los clavos de Cristo, ¿no? Y Jesús, con infinita misericordia, le concede esa experiencia. Trae tu mano, trae tu dedo y mete en el agujero de los clavos, ¿no? ¿Cuál es el sentido, digamos, humano, o mundano o actual, ¿no?, de ese meter el dedo en la llaga?
El lenguaje común significa recordar algo doloroso, tocar un punto sensible que incomoda. Eso es meter el dedo en la llaga, ¿no? Bien, puede tener como dos utilizaciones, ¿no? Eso de meter el dedo en la llaga en el sentido negativo, en el sentido positivo. En el sentido negativo es recrearse en el dolor, herir a otros, acusar. Ahí estás siempre metiendo el dedo en la llaga, o sea, ahí estás siempre recreándote en el dolor, hiriendo. Claro, ese es un sentido negativo. Pero está el buen uso, ¿no? Hay que meter el dedo en la llaga, quiere decir, mira, hay que ir a la raíz, hay que buscar la verdad, hay que abrirse a abordar el problema, hay que meter el dedo en la llaga. Obviamente, el refrán de inspiración cristiana es el positivo, este último, no el otro. ¿Eh? Nosotros reconocemos esta inspiración evangélica, ¿no? Que tiene este ir a la raíz, buscar la verdad, hay que meter el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el sentido espiritual más profundo es la llaga como el lugar de la verdad. Meter el dedo en la llaga implica no huir de la realidad, aunque duela, es enfrentarse a la verdad de uno mismo, reconocer el pecado, la fragilidad, ¿no? Y si no se hace esto, si no se mete el dedo en la llaga, no hay autenticidad, ¿no? Si no se afrontan las cuestiones, se quiere sobrevolar los problemas, ¿no? Sin abordarlos. Y por otra parte, Cristo nos ha enseñado que Él no rechaza la herida, la ha transformado. Jesús no ocultó sus llagas, ¿eh? Jesús mostró sus llagas. Una vez de la resurrección de Jesús, las llagas no desaparecen, habían sido glorificadas. Lo cual quiere decir que lo que había sido consecuencia del odio, de la muerte, que son esos agujeros, se convierten en prueba de amor. Por lo tanto, tocar la llaga no es recrearse en el dolor, sino que es entrar en el misterio de la redención, donde también te puedes encontrar con la verdad y con Dios, ¿no? De hecho, Tomás pasa de tocar la herida a proclamar, ¿no? A proclamar Señor mío y Dios mío, ¿no? O sea que la llaga se convierte en puerta de fe, porque en ella ha descubierto a Cristo Redentor, ¿no? O sea que quien mete el dedo en las llagas de esta vida se debe de encontrar con Jesucristo, porque Jesucristo está en las llagas, está en el sufrimiento del mundo. Meter el dedo en la llaga, una expresión impactante, ¿no? Que tenemos que también valorarla y vivirla con toda la hondura evangélica. Vamos adelante. Otra expresión. Otro gallo te cantaría, ¿eh? Otro gallo te cantaría si hicieses esto, si hubieses hecho lo otro, ¿eh? El origen evangélico, pues sabemos que se refiere a la negación del apóstol Pedro. Jesús le anuncia, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y cuando el gallo canta, Pedro toma conciencia de su pecado, ¿no? y llora amargamente. ¿Cuál es la utilización popular de este refrán? Su uso habitual suele significar, si las circunstancias fuesen distintas, el resultado cambiaría. No estarías así si hubieras actuado de otro modo, ¿eh? Otro gallo te cantaría si esto, si lo otro, ¿no? Es como una llamada implícita a la responsabilidad personal. Un poco a ver si me explico, es como decirle a uno, mira, a ver si espabilas, porque las cosas te van como te van, porque no estás actuando correctamente. Otro gallo te cantaría si hubieses hecho esto, si hubieses hecho lo otro, etcétera, ¿no? Bien, el sentido espiritual profundo de este refrán es que la vida también depende de nuestras decisiones, ¿eh? El refrán nos recuerda una verdad incómoda, pero que es liberadora, ¿no? Que hay muchas situaciones en nuestra vida que no son casualidad, que son fruto de las elecciones que hemos hecho. Que el pecado tiene consecuencias, oye. Mientras que la fidelidad transforma la historia. Entonces, no vale refugiarse en el fatalismo, en el victimismo. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades
en lo que está aconteciendo. Por lo tanto, eso de otro gallo te cantaría nos recuerda que el gallo aquí representa un poco la voz de la conciencia. Ese otro gallo puede leerse como la conciencia iluminada por Dios, la palabra de Dios que te interpela, o una advertencia que igual no has querido escuchar. Otro gallo te cantaría. Si hubieses hecho las cosas, ¿no?, en la presencia de Dios, si te hubieses dejado aconsejar, ¿no? Entonces, otro gallo te cantaría es o sea, obrar, discernir nuestra vida en la presencia de Dios. Sin duda alguna también es como una llamada, ¿no? Una llamada a discernir las cosas en presencia de Dios. Esto también nos tiene que llevar, pues, a hacer aplicación espiritual en nuestra vida. ¿Qué decisiones mías han condicionado la situación actual en la que estoy? ¿Dónde no escuché el canto del gallo, es decir, la voz de Dios? ¿Qué tendría que hacer hoy para que cante otro gallo? O sea, para hacer las cosas en presencia de Dios, ¿no? Hasta que es por lo tanto una llamada, ¿no? A que obremos con discernimiento y en presencia de Dios. Bueno, vamos a tener un momento de oración y lo vamos a hacer con un bello canto. Oh rostro ensangrentado de Cristo el Señor. A ver, este es un himno de la liturgia. Oh rostro ensangrentado de Cristo el Señor, que está basado en el poema latino Salve Mundi Salutare, que es un extenso poema medieval conocido como Rítmica Horacio, que fue atribuido tradicionalmente a San Bernardo de Claraval, aunque algunos dicen, ¿no?, los especialistas, que probablemente es una obra de Arnulfo de Lovaina del año 1250. Es una obra que consta de 7 partes dedicadas a las partes del cuerpo de Cristo crucificado: pies, rodillas, manos, costado, pecho, corazón, rostro. Es un momento en el que la espiritualidad se fija especialmente en la humanidad de Cristo, ¿no? La melodía es ni más ni menos de Juan Sebastián Bach, Oh rostro ensangrentado de Cristo el Señor, himno de este tiempo de la pasión de Cristo. Lo escuchamos. Oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor, soportas la tortura, la hazaña, la maldad, en tal cruel amargura, que grande es tu bondad, cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal, cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, tú has soportado lo que yo merecí, la culpa que has cargado, cargarla yo debí, mas mírame con fidelidad
Seguimos en esta edición de Sexto Continente, en la que estamos hablando este inicio de la Semana de Pasión de los refranes españoles inspirados sobre la pasión de Jesucristo. Vamos adelante. De Herodes a Pilatos. De Herodes a Pilatos. Sabemos el origen evangélico de esta expresión. Ahí anduvieron con él, de un sitio para otro, de Herodes a Pilatos. Esto viene de que en el proceso contra Jesús durante la pasión, Jesús fue enviado de Poncio Pilato a Herodes Antipas y de nuevo de vuelta, sin que ninguno de los dos asumiera una decisión sobre qué hacer con Jesús. Incluso en uno de los evangelios se dice que entre ellos se reconciliaron porque había mala relación entre Pilatos y Herodes, y a costa de que hicieron este gesto, venga, pues júzgalo tú, no, venga, no, júzgalo tú. En ese momento se reconciliaron, ¿no? ¿Cuál es la utilización popular del refrán de Herodes a Pilatos? Pues quitarse el problema de encima, ser enviado de un sitio a otro sin solución, encontrar burocracia, evasivas, desinterés. Nadie quiere responsabilizarse. Hay de Herodes a Pilatos. La verdad es que es impresionante el refranero, es impresionante. ¿Cuál es su sentido espiritual profundo? Pues el drama de no querer comprometerse con la verdad, de no querer abordar. Pilato sabe que Jesús es inocente. Herodes siente curiosidad, pero no busca la verdad. Y ambos fallan en lo esencial, ¿no? Bueno, la verdad es que el problema que tienen los dos es que no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien cuando corresponde. O sea, este es un refrán que denuncia la cobardía moral, el relativismo práctico, yo no me meto, la omisión del deber, la tentación de pasar la pelota, que decida el otro, no es cosa mía. Es una cosa muy similar al lavarse las manos de Pilato. Sin embargo, ante la verdad de la vida, como ante Jesucristo, nadie puede quedar indiferente. Porque no elegir el bien es dejar que el mal avance. Entonces, conclusión clara. De Herodes a Pilatos, ¿no? En el fondo es el hombre que no quiere responder a Dios, que huye de sus responsabilidades, que prefiere la comodidad a la verdad. Entonces, este es un refrán que desenmascara, ¿no?, estas actitudes. Saber lo que hay que hacer y no hacerlo. Es una llamada de atención, ¿no?, de la tentación de evasión de la verdad y la responsabilidad moral. Un paso más. Rasgarse las vestiduras. Vamos a ver, señores, rasgarse las vestiduras. El origen bíblico, sabemos cuál es. En la tradición judía, rasgarse las vestiduras era un gesto de dolor profundo, indignación ante una blasfemia, un arrepentimiento. Aparece mucho en pasajes del Antiguo Testamento, ¿no?, pero alcanza un significado muy revelador en la pasión de Cristo, cuando el sumo sacerdote Caifás se rasga las vestiduras al oír a Jesús proclamarse el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, este gesto, que en teoría debía de haber expresado pues el amor a la verdad, se convierte como en un instrumento de condena injusta, ¿no? La utilización común del refrán, ¿cuál es? Pues escandalizarse exageradamente. Mira, no te rasgue las vestiduras, no exageres en tu escándalo. Popularmente significa también como una indignación teatral. No hagas teatro, no te estés ahí rasgando las vestiduras, ¿no? Es un fingimiento de horror falso. Esto es lo que popularmente significa. Mira, te estás rasgando las vestiduras, te estás escandalizando exageradamente, teatralmente te estás indignando, ¿no? Bueno, el sentido profundo de esta expresión, de rasgarse las vestiduras. El peligro de la indignación sin verdad. Sin verdad. No toda indignación es buena. Este refrán denuncia que a veces tenemos escándalos selectivos.
o una reacción emocional sin discernimiento. Me escandalizo ante unas cosas y luego parece que soy ciego ante otras, ¿no? O sea, es decir, va en la línea de la hipocresía religiosa, ¿eh? Porque el caso de Caifás es paradigmático, ¿no? O sea, defiende la ortodoxia, pero rechaza al Mesías. A ver, entonces, pero si el pueblo judío estaba esperando la llegada del Mesías, ¿no? O sea, esto va en la línea de aparentar celo por Dios sin docilidad a Dios. A ver, esto es lo que hace Caifás, ¿eh? Él está diciendo, ¿no? Pues yo tengo que guardar, ¿no? Pues la revelación judía, yo tengo el celo por Dios. No tienes docilidad a Dios, ¿eh? Entonces, este refrán, rasgarse las vestiduras, pone la atención en que lo importante es tener la docilidad a Dios. Más importante que las vestiduras es el corazón. Por eso aquí esto encaja perfectamente con la llamada profética: rasgad vuestros corazones, no las vestiduras. Rasgad vuestros corazones, no las vestiduras, ¿no? Es decir, no basta gestos externos, Dios mira la verdad interior, ¿eh? Entonces esto tiene que tener aplicación espiritual a nuestra vida. Es que este refrán lo que busca es un buen examen de conciencia. ¿Yo en verdad me estoy escandalizando de lo que realmente ofende a Dios? ¿O únicamente de lo que hiere a mi sensibilidad? ¿Eh? ¿Mi indignación de dónde nace? ¿Nace del amor a la verdad o del orgullo? Porque claro, pues igual resulta que aquí voy a recurrir a un refrán evangélico para explicar otro refrán evangélico. Igual resulta que me estoy tragando un camello y estoy colando, ¿no? Colando un mosquito. Vamos a ver. O sea, ¿yo me escandalizo de lo que realmente le ofende a Dios o únicamente de lo que a mí me ha sentado mal? Conclusión clara. Esto de rasgarse las vestiduras, cuidado, ¿no? Ya está aquí rasgándose las vestiduras. Es una advertencia contra la superficialidad espiritual, contra la teatralidad religiosa, contra la indignación vacía. O sea, dicho a las claras, Cristo no necesita que te rasgues las vestiduras. Lo que quiere es que entregues el corazón. Vamos adelante. Otro refrán. El beso de Judas. El beso de Judas. Proviene del momento en el que Judas Iscariote entrega a Jesús con un beso en el huerto de Getsemaní. El beso, que es signo de amistad y de cercanía, se convierte en señal de entrega al enemigo, ¿no? Entonces, habitualmente, ¿cómo suele ser utilizado este refrán? El beso de Judas. Bueno, pues suele significar un gesto aparentemente amable que esconde una mala intención. Eso ha sido como el beso de Judas, una traición encubierta, una hipocresía, una hipocresía. El sentido profundo de esta expresión, pues la corrupción de lo sagrado, porque el beso es algo bueno en sí, pero Judas está de alguna manera traicionando, ¿no? Está pervirtiendo algo bueno, un signo de amor, para convertirlo en instrumento de traición. Y esto espiritualmente ocurre cuando se usan palabras piadosas sin verdad. Esto ha sido como el beso de Judas. Se aparenta virtud sin conversión. Se instrumentaliza la religión. Hago algo bello, que es, doy un beso, pero que es absolutamente falso, ¿no? Que no conlleva mi conversión. También significa, porque claro, Judas era alguien muy cercano a Jesús, era uno de los 12. También esta expresión, el beso de Judas, pone el dedo en la traición del cercano. Judas no era un enemigo externo, era un discípulo, ¿no?
Entonces el dolor de Jesús está redoblado por el hecho de que sea un discípulo amado. Aquel Salmo 55 que dice, ¿no? Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo, mi confidente, a quien me unía una dulce intimidad, ¿no? O sea, también el beso de Judas pone el acento en que nadie está libre del riesgo de la traición. Nadie está libre, o sea, ojo, porque podemos ser muy cercanos, pero puede ser que se esté fraguando una traición. Judas no le traicionaría a Jesús de repente, sino que habría ido fraguando poco a poco esa traición con una incoherencia de vida, con una doble vida. Bueno, por lo tanto, la expresión el beso de Judas, ¿no? También puede tener una lectura cristocéntrica, porque fijaros, Jesús no rechazó el beso, lo recibió sabiendo lo que significaba, ¿no? También el beso de Judas hace referencia a cómo Jesús tiene una paciencia infinita y que ama incluso en la traición. Ama incluso en la traición. O sea que es una expresión que nos interpela, ¿no? Nos interpela a ver si hay en nosotros gestos de aparente bondad que esconden otra cosa, o si vivimos en una fe auténtica, ¿no? O si hemos banalizado el uso sagrado, de los gestos religiosos. Bien, vamos adelante y a ver si nos da tiempo a profundizar en algún refrán más. No hay domingo de Ramos sin Viernes Santo. Una expresión bien conocida, vamos a ver. Es una expresión que subraya, pues como en el Domingo de Ramos a todos nos impacta que hay, pues eso, cómo se pasa tan fácil de la hosana del domingo al crucifícalo del viernes, ¿no? Condensa en forma popular este refrán, pues una de las leyes más profundas del Evangelio, ¿no? Que la gloria va a pasar por la cruz. O sea, la primera enseñanza de esto de no hay Domingo de Ramos sin Viernes Santo es que no te fíes de los hosanas, ¿no? Del reconocimiento, del aplauso. Los que hoy te ensalzan, mañana pueden abandonarte. Es como decir, no construyas tu identidad desde los aplausos que te den. No te creas invulnerable en los momentos de éxito. Es una enseñanza. Al mismo tiempo, ¿no? Está subrayando esta expresión. Mira, la cruz no es un accidente, no es un imprevisto, forma parte del plan de Dios. Hay que contar con ella. Tenemos que desconfiar de los planes de vida que no incluyen la cruz. Tenemos que desconfiar de las alfombras rojas triunfales, cuando todo el mundo te promete pues un camino de gloria. Desconfía de eso. Desconfía de eso. Por lo tanto, esta expresión, ¿no? Tan, digamos, tan potente, no hay Domingo de Ramos sin Viernes Santo, está subrayando que la vida cristiana tiene forma pascual. No solo describe la vida de Jesucristo, sino la del discípulo. No hay vocación que no conlleve cruz. Eso pasa en el matrimonio, pasa en el sacerdocio, pasa en la vida de fe de todo el mundo. Este refrán corrige una tentación muy actual, que es querer una vida sin sufrimiento. Pero eso no existe. Y hay que decirlo claro, quien huye sistemáticamente de la cruz termina huyendo también del amor verdadero. Entonces es interpelante, ¿no? Este refrán. Este refrán también me atrevería a decir que aunque no lo diga, sugiere una cosa más, ¿no? Igual que el refrán dice, no te quedes en el Domingo de Ramos porque va a llegar el Viernes Santo, también sugiere que no te quedes en el Viernes Santo porque va a llegar el Domingo de Pascua. La cruz no es el final, es un paso, es el umbral, es el parto de la vida nueva.
Bueno, vamos adelante, ¿eh? Vamos adelante y vamos a comentar un último refrán. Lo escrito, escrito está. ¿Eh? Sabemos de dónde viene esto. Eso viene de que Pilato había mandado crucificar a Jesús y habían puesto allí un letrero. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y algunos le pidieron a Pilato que quitase. Oye, quita ese letrero. ¿Cómo has puesto Jesús Nazareno, rey de los judíos? Y Pilato se niega a quitar ese letrero y dice, lo que he escrito, lo he escrito. Lo escrito, escrito está. Juan 19:22, ¿no? El sentido popular de esta expresión, el uso común, lo hecho, hecho está, ya no tiene remedio. Eso es lo que viene a significar la expresión popularmente utilizada. Lo hecho, hecho está. Lo escrito, escrito está. Pero espiritualmente, ojo, encierra algo más serio, que hay realidades que quedan fijadas porque han entrado en el designio de Dios. O sea, Dios escribe también, incluso a través de, Dios está hablando incluso a través de cosas que han hecho hombres que no tenían conciencia de lo que estaban haciendo, o que incluso hacían el mal, pero Dios estaba escribiendo, ¿no? El que había escrito el letrero, Jesús Nazareno, rey de los judíos, posiblemente se quería reír de Jesús, se quería reír de él. Pero fíjate cómo son las cosas. A pesar de la burla de ese letrero se convierte en el lugar donde Dios revela la verdad definitiva. Porque es cierto que es el rey de los judíos, pero en un sentido diferente, ¿no? Mi reino no es de este mundo. O sea, que la expresión lo escrito, escrito está, también hace referencia a que al final es Dios, ¿sabes? Es Dios el que permite, el que hace la lectura última de las cosas. La verdad no depende de quien la proclama, ¿no? Porque en el fondo, detrás de que Pilato escribió ese letrero, era Dios en el fondo, ¿no? El que lo había escrito, ¿sabes? Pilato no había creído en lo que había escrito, ni se había dado cuenta de lo que había escrito, ¿no? Pero la verdad objetiva es cómo lo que Dios había querido decir en ese letrero, incluso cuando quien la escribió no la comprendía. Lo escrito, escrito está, ¿no? Es subrayar también este refrán, lo escrito, escrito está, que hay decisiones que dejan una huella irreversible, ¿no? Y desde este punto de vista, pues el refrán se vuelve también algo exigente, ¿no? No todo en la vida es reversible. Cuidado, hay palabras que no se pueden retirar, ¿eh? Actos que configuran tu corazón, por lo tanto, cuidado, o sea, ten cuidado que lo escrito, escrito está, ¿no? Es también una llamada a ser consecuente, consecuente con las palabras que pronunciamos. Entonces, síntesis de este refrán, lo escrito, escrito está, ¿no? Lo importante no es lo que tu interpretación, sino cómo Dios interpreta las cosas. Y Dios ha querido que las cosas tengan un sentido definitivo, ¿no? Un sentido definitivo. Bueno, vamos a ver, podríamos seguir, ¿no?, con más y más refranes, pero como estamos en la semana de la Pasión, a mí me ha parecido interesante hacer este pequeño recorrido, ¿no?, para que nos demos cuenta de que la verdad es que nuestra tradición, y por cierto, una cosa que no he dicho, este programa de Sexto Continente se escucha también por muchos oyentes de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que una buena parte, si no la mayoría de los refranes traspasan el Atlántico. Incluso no es muy fácil saber en qué dirección, porque ha podido haber refranes que hayan nacido en España, o ha podido haber refranes también que han nacido en pueblos hispanoamericanos y han venido para aquí. O sea, los refranes son capaces de pasar el Atlántico con mucha facilidad. Es posible que alguno se utilice más en un sitio, en otro sitio, pero estoy convencido de que la mayoría de los oyentes de este programa de otros países hispanoparlantes también han identificado estas expresiones y otras muchas más, ¿no? Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Que estamos en la semana de Pasión,
que estamos llamados a celebrar la Semana Santa leyendo con detenimiento los relatos de la pasión de Cristo, os invito a que cojamos algunos de los relatos de la pasión. Por ejemplo, me voy a leer con detenimiento el relato de la pasión según San Juan o según San Mateo, que cada uno elija, y lea con detenimiento los detalles, porque el refranero español ha nacido de una acogida de la palabra en la que nos hemos empapado de ella. Nos ha impactado ver la Pascua de Cristo y hemos visto en ella la luz desde la que cada uno vive su propia experiencia. O sea, la pasión de Cristo es la que nos ha dado la redención, pero al mismo tiempo la que nos ha dado una escuela de vida que impregna la interpretación que hacemos de la vida, luego nuestro estilo de hablar, ¿no? Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.